Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más en este lugar. Como decía la pastora, hay una serie que hemos estado desarrollando y hoy vamos a terminar. Hoy vamos a terminar ya con esta serie. Empezamos con el primer mensaje que fue, o la primera enseñanza que fue, cómo descubrir tu propósito. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Más fuerte. Más fuerte. Okay. A ver. Está bien, lo voy a agarrar. ¿O quieren inalámbrico? Si se puede en inalámbrico estaría mejor. Gloria a Dios. Mientras vaya abriendo su Biblia, hermano, vayan abriendo su Biblia en Nehemías. Hemos estado viendo solamente el libro de Nehemías. Les mencionaba la otra vez cómo, no sé si usted ha leído en estos días ha leído el libro de Nehemías. Sí, gloria a Dios. Ahí está. Gracias, hermano. No sé si usted se ha leído o ha leído el libro de Nehemías en estos días, pero yo he estado, bueno, por la enseñanza he estado repasándolo y tanto que se puede uno, tanto que, bueno, y así es la Biblia, así es la palabra de Dios, por eso dice la palabra de Dios que es viva, porque cada vez que uno lee y vuelve a leer el mismo pasaje, Dios lo vuelve a hablar de diferente manera, Dios vuelve a dar una palabra diferente, una palabra distinta, cada vez que uno lee, aunque sea el mismo pasaje, el mismo texto, pero Dios nos habla de diferente forma. En Nehemías capítulo 4 vamos a empezar ahí, y ahí vamos a terminar con esta serie. Nehemías capítulo 4, del verso 1 si lo tienen. Amén. Nehemías capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor, si gusta solamente me sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, una vez más por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de reunirnos, Señor, en este lugar para alabarte, para adorarte, Señor, para agradecerte por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú has hecho, Señor, en la vida de cada uno. Gracias por guardarnos, Señor, hasta este momento, Dios. En esta hora ponemos, Señor, toda carga, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, todo cansancio, opresión, cualquier mal, Señor, que estorbe, Señor, a nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, lo ponemos en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a nuestras vidas, Señor, hablando a cada corazón, Dios,
En el nombre de Jesús ponemos este tiempo y cada mente, cada corazón en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les comparto el tema del día de hoy, es prepárate para los ataques. Ese es el tema de este mensaje, prepárate para los ataques. En Lucas capítulo 14, Jesús narra acerca de una parábola de un hombre, y él dice de que cuando quiere construir una torre, no se sienta para poder analizar, ver los costos y ver todo lo que va a ocupar para poder llevar a cabo esa empresa, esa misión. Y empieza a ver acerca de los materiales y de las personas o mano de obra y todo lo que se va a ocupar. Porque dice, no sea que cuando vaya a la mitad se quede sin material, se quede sin nada y las personas empiezan a burlar de él por no haber terminado la obra. Cuando uno comienza algo, el plan es que todo salga bien. O muchas veces cuando uno comienza algo, uno tiene la idea o espera y se enfoca solamente en lo bueno, en que uno va a terminar algo y todo va a salir bien, todo va a salir perfecto, no va a haber ninguna falla. Y esa es la idea con la cual muchas veces nosotros empezamos algo. ¿Por qué a veces fracasamos o por qué a veces nos va mal? ¿Por qué a veces no terminamos aquello que empezamos? Porque, como decía, a veces nos enfocamos solamente en el final o en lo bueno, pero no vemos lo malo. Nos olvidamos de que hay cosas que pueden que salgan mal. Hay cosas que quizás no salgan conforme nosotros lo hemos planeado. Por eso, cuando hablamos acerca del propósito, en esta ocasión quiero que veamos sobre este tema, que toquemos un poco, que nos preparemos, como dice el título, que nos preparemos para los ataques. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Primeramente, uno de los primeros puntos que traigo aquí es ser conscientes de los ataques. Les decía de que muchas veces cuando nosotros, y más cuando es para la obra de Dios, por ejemplo, ahorita, bueno, y como esto ya me pasa seguido a veces, con lo de el PowerPoint, que ahorita no está saliendo, porque es algo que yo ya tengo en mente, que a lo mejor puede que no funcione. A veces me esfuerzo y trato de hacerlo, a veces se me olvida o cualquier cosa, y a veces no funciona. Y eso es algo que yo ya tengo en mente de que puede pasar. No porque yo a veces lo haga bien y me tome todo el tiempo para hacerlo, sí quiere decir que lo vamos a poder ver todos. Entonces yo ya tengo en mente de que puede que no funcionen los aparatos. Y eso nos quita un poco de estrés, un poco de enojo, de coraje, porque uno ya está preparado para eso. Entonces, cuando uno empieza algo, muchas veces uno se enfoca solamente en lo bueno, en que todo va a salir conforme al plan y se olvida de lo negativo, de las cosas que pueden salir mal. La otra vez la pastora en la reunión hablaba un poco acerca de cómo uno debe de organizar los planes o los proyectos, las cosas que uno tiene que tener en mente. Y cuando a nosotros nos enseñaron acerca de planeación y eventos, una de las cosas que nos comentaron es de tener siempre en mente las cosas que van a salir mal, prepararnos y tener en cuenta, ser conscientes de que hay cosas que van a salir mal y uno tiene que ya de alguna manera adelantarse para eso. Cuando nosotros nos embarcamos o cuando nosotros emprendemos algo, y más cuando es para la obra de Dios, uno piensa o uno se imagina y uno espera que como es para Dios, todo tiene que salir bien y que Dios nos va a apoyar y que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a guiar porque es para Él. Lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es para Él. Y entonces todo tiene que salir bien y Dios tiene que proveer y Dios tiene que estar ahí. Pero a veces es lo contrario, porque por lo mismo, porque como es para Dios, por eso es que uno tiene que ser consciente de que como es para Dios, tiene que haber más oposición.
uno tiene que esperar más ataques por cuanto lo que estamos haciendo es para Dios. Entonces los ataques van a venir de cualquier lado para tratar de desanimarnos, tratar de desmotivarnos y de que nosotros dejemos de hacer aquello en lo que hemos empezado. En segunda carta a los Corintios, vamos a ver qué nos dice ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Si quiere buscar ahí en su Biblia, segunda carta a los Corintios, o si alguien me puede ayudar. Capítulo 2, verso 11. Acerca con este primer punto que tenemos que ser conscientes, estar conscientes de que los ataques van a venir, de que no porque estemos haciendo las cosas para Dios quiere decir que todo va a salir bien, sino que al contrario, por cuando es para Dios, las cosas se van a poner difíciles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, dice, pero aquí está hablando acerca del perdón, pero dice el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras versiones o en otros pasajes dice que nosotros no tenemos que ignorar también las maquinaciones o los planes que Satanás tiene. Nosotros tenemos que ser, en otras palabras, tenemos que ser conscientes de los ataques del enemigo. No solamente de Satanás, sino que de otras personas o de otros lados que van a llegar. Y eso lo vamos a ver más adelante. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, dice de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nuestro enemigo está como un león ahí esperando solamente a que nosotros fallemos o a que nosotros nos descuidemos para atacar, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar despiertos también? Como dice la palabra, que debemos que estar velando, orando, estar alertas para detectar los ataques del enemigo. Entonces, esto es como primer punto. Primero tenemos que estar conscientes de los ataques. Debemos tener en mente de que los ataques van a venir y tenemos que esperar para poder responder o para saber cómo responder a esos ataques. Como segundo punto traigo, ¿de dónde vienen los ataques? Bueno, ya sabemos de que tenemos que tener en mente de que los ataques van a venir. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos. Pero ahora, ¿de dónde vienen los ataques? Y uno puede esperarse o puede esperar los ataques de cualquier lado, de cualquier forma, de cualquier persona o de cualquier situación. Por ejemplo, aquí en Nehemías, donde leímos, ¿quién era Sanbalat? Sanbalat dice que era un gobernador. O sea, era un agente importante en los alrededores de Jerusalén. Pero dice de que Sanbalat era el gobernador de Samaria, pero el yerno de él era nieto de uno de los sumos sacerdotes. Entonces, de alguna manera, estaba emparentado con los líderes religiosos. Entonces, era una persona digamos, importante. Era una persona de autoridad, una persona de posición. Entonces él, la otra vez mirábamos de que uno tiene que tener, o es bueno tener palanca, como decimos en México, es bueno tener personas importantes en algunos lugares o en algunas posiciones para uno poder acceder a ciertas cosas. Pero en este caso, Sanbalat lo tenía, pero por el lado negativo, digamos, para su conveniencia. Entonces nosotros tenemos que, estaba mirando también, por ejemplo, ¿quiénes y esto me llamó la atención, porque ¿quiénes perseguían a Jesús? ¿Quiénes persiguieron a Jesús?
los sacerdotes, los religiosos, los líderes de aquel tiempo. Fueron ellos los que encarcelaron, los que pidieron la crucifixión de Jesús. Muchas veces uno quizás espera, bueno, o a lo mejor uno no se espera, y los ataques pueden venir de las personas, quizás a la que uno respeta a lo mejor. Quizás el ataque puede venir de personas a quien uno tiene en alta estima. Y esos son los ataques, y esas son las cosas que muchas veces más nos afectan. ¿Por qué? Porque son personas que tienen a lo mejor un cierto nivel de conocimiento, un cierto nivel de autoridad, un cierto nivel de respeto, y son las personas con las que uno menos espera que de alguna manera nos ataquen o nos menosprecien. Pero muchas veces son esas personas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cómo Satanás usó al apóstol Pedro para tratar de estorbar en los planes de Jesús. Por eso Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, ¿quién se hubiera esperado de que el apóstol Pedro hubiera, no que lo haya permitido, pero fuera usado de alguna manera por Satanás, por el diablo? Entonces son las personas muchas veces las que menos esperamos las que nos atacan. Personas de autoridad, personas de respeto, personas que tienen una posición. ¿De quién más podemos esperar? ¿De quién más pueden venir los ataques? Pueden venir también de los familiares. De hecho, Jesús dijo que yo no he venido a traer paz. Al contrario, yo he venido a traer espada. Y los padres contra los hijos, las nueras contra las suegras. Yo he venido a traer espada. Entonces muchas veces los ataques uno los puede esperar también de la propia familia. Y creo que eso lo hemos vivido no sé, a lo mejor la mayoría de nosotros hemos vivido esto, porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, creo que la mayoría de nosotros recibimos ataques de nuestros familiares, que porque nosotros traicionamos la religión de ellos y ya nos volvimos protestantes y tantos, muchas veces hasta insultos y burlas que hicieron de nosotros. Las amistades. Cuando yo acepté a Jesús, cuando mis papás empezaron a llevarme a la iglesia, yo iba, creo que en último año de la primaria, creo que iba en sexto, y los amigos que yo tenía ahí se empezaban a burlar de mí, porque empezaba a ir a la iglesia. Entonces los ataques pueden venir, o los ataques vienen de la familia, de las personas cercanas, de los amigos, de las amistades. De ahí es donde uno puede esperar también esos ataques. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de José. Cuando José cuenta el sueño que Dios le muestra, ¿quiénes fueron los que se empezaron a burlar de él? Sus hermanos. Dice también allá en el Evangelio según San Juan, de que aún del mismo Jesús, dice de que sus hermanos no creían en él. Aún sus hermanos, de hecho algunos dicen de que sus hermanos no recuerdo si eran ateos, porque en sí sus hermanos no creían en él. Entonces uno puede esperar los ataques de las amistades, de las personas cercanas, de aquellas personas que son cercanas a nosotros. Como mencionaba hace rato también, obviamente, dice la Biblia de que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra potestades. En Pedro lo que mencionábamos dice de que el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar, por lo cual uno tiene que estar despiertos, uno tiene que estar vigilantes. Uno puede esperar también algo que estaba leyendo, algo que estaba mirando aquí cuando estaba leyendo el libro de Nehemías.
Sería bueno, no sé si usted lo ha leído, pero vuelvo a recomendarle que lea, a recordarle a que lea Nehemías. Porque les mencionaba de que uno puede esperar ataques de las personas que uno, o que uno muchas veces recibe ataques de las personas que uno menos espera. Y de la manera que muchas veces uno menos espera. Aún aparentemente vienen de parte de Dios o actúan como si fueran enviados de Dios. Y eso lo vemos ahí en Nehemías capítulo 6, del verso 10 al verso 13. Vamos a ver qué es lo que dice ahí en Nehemías, porque esto me llamó la atención también. Por eso me gusta mucho Nehemías, porque hay tanto que uno puede aprender ahí. Nehemías capítulo 6, versos 10 al 13. Dice: Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios. ¿En dónde dice? Reunámonos en la casa de Dios. ¡Qué bueno! O sea, en la casa de Dios vamos a estar ahí, supongo que para orar, para estudiar, para leer la palabra, para aprender de la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Dice: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Uno diría, bueno, es bien, le están advirtiendo a Nehemías que se encierre, que se ponga seguro, porque dice, vienen para matarlo. Y dice, sí, esta noche vendrán a matarte. Por eso dice, vámonos al templo allá para que esté seguro allá. Dice el verso 11, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Aquí está hablando Nehemías. ¿Y a quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Un aparente profeta, un aparente hombre que traía una profecía y que quería salvarle la vida a Nehemías, diciéndole, vamos al templo porque esta noche vienen para matarte, vienen para quitarte la vida. Ponte seguro. Pero dice de que Nehemías entendió que lo que este hombre le estaba diciendo a Nehemías no era porque Dios lo había mandado, no era palabra de Dios la que este hombre estaba diciendo, sino que Sanballat dice de que lo había sobornado. Le habían pagado a este supuesto profeta para que le hablara, para que le diera esta supuesta profecía a Nehemías. Lógicamente para que él se escondiera y todo el pueblo viera a lo mejor cómo él se escondía y se detuviera la obra. Y si uno sigue leyendo, vemos cómo las formas en que querían estorbar a Nehemías, cómo buscaban la manera en que Nehemías detuviera lo que él estaba haciendo. Porque todo lo que él estaba haciendo iba a quitarle cierto poder a Sanballat en cuanto al gobierno que él tenía en esa área. Entonces, dice de que este hombre no era de parte de Dios de quien venía, sino que era de parte de Sanballat por un soborno. Por eso dice en primera carta del apóstol Juan, dice de que no creamos a todo espíritu, sino que pesemos los espíritus. No creamos a todo aquel que dice que viene de parte de Dios. No creamos a todo aquel que diga que trae una palabra de Dios, sino que hay que pesar los espíritus, hay que analizar los espíritus. Y cuando habla ahí de espíritus, no se refiere lógicamente a un espíritu, sino a la actitud de la persona. ¿Cuál es la actitud de esa persona? Si la palabra que esa persona trae
o la palabra que esa persona nos habla, nos dice, es conforme a lo que está escrito, o trae otro evangelio, o está hablando de otras cosas. Por eso uno tiene que tener cuidado, hermanos, de la palabra que muchas veces, o de las profecías, o de las personas que dicen, que dan profecías. Uno tiene que tener cuidado, porque la misma Biblia nos exhorta a eso. Por eso también, no recuerdo si es en Mateo, que dice de que en los últimos días se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que dice que van a tener comezón de oír, y uno va a aceptar cualquier cosa que le digan a uno, porque le están diciendo lo que uno quiere escuchar. Y como hay cosas que ya uno quiere escuchar, pues uno se va a acercar, y cualquier persona que ande diciendo cualquier palabra, uno la va a recibir, porque está diciendo algo que nosotros queremos escuchar. No lo que Dios tiene para nosotros, no lo que Dios quiere decirnos, no lo que Dios quiere hablarnos, sino lo que nosotros queremos escuchar. Por eso dice el apóstol Juan que no creamos a todo espíritu, sino que hay que pesar, hay que escudriñar, hay que juzgar los espíritus. Porque nos puede pasar como Nehemías, que quiera que nosotros, o que nos desviemos de lo que ya Dios puso en nosotros, lo que nosotros estamos haciendo dentro de la obra de Dios. Entonces solamente son algunas formas o unas, algunas personas, algunas cosas de dónde podemos nosotros esperar los ataques. Creo que con esto ya podemos tener una idea y podemos estar despiertos, y ya podemos estar atentos y ver de dónde nosotros podemos recibir los ataques. Ahora, las formas, ¿cómo podemos ser atacados? Sí. Una pregunta, ¿nos podría explicar más o menos qué es estar despierto y estar velando? Estar despiertos, muchas veces habla acerca de la vigilia, pero estar despiertos es simplemente estar alertas, estar atentos a lo que vemos. Sí, estar atentos a las cosas que vemos, a las cosas que oímos. Como dice la Biblia, de que no creamos a todo, sino que simplemente cuando alguien nos diga algo, o cuando nosotros vemos algo, nosotros tenemos que analizar aquello que escuchamos. Cuando nosotros vemos algo, tenemos que analizar. Eso es estar despiertos, estar atentos a todo lo que nosotros oigamos, a todo lo que se nos diga. Muchas veces se habla acerca de la vigilia. El estar despierto no es de que uno no duerma, sino estar atentos a las cosas que vemos, a las cosas que escuchamos. Es simplemente eso. No sé si me expliqué. Okay, gracias, hermano. Y si no, podemos platicarlo después. Pero sí, es simplemente eso, estar atentos a las cosas que escuchemos, a las cosas que vemos, y no dejarnos llevar por todo. Ahora, las formas en las que pueden llegar los ataques. Si vemos ahí en Nehemías, donde estábamos, capítulo 4, cómo estas personas, cómo Sanballat y su grupo, o sus seguidores, atacaban a Nehemías y a los que estaban reconstruyendo los muros. Dice en el verso 2, y habló delante de sus hermanos. Bueno, en el verso 1 dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Lo primero que hizo fue que se enojó, dice Sanballat, porque ellos estaban haciendo, o por lo que ellos estaban haciendo. Pero dice de que no solamente se enojó, sino que se enfureció, como que iba subiendo de nivel. O sea, por eso, y esto lo podemos ver, vuelvo a lo que dice Pedro, como el diablo dice de que anda como un león rugiente. O sea, vemos, o no sé si usted ha visto cómo el león está ahí esperando para atacar una presa,
a la presa que ataca, y no solamente la forma en que, y la forma en que lo ataca. O sea, no es de que va ahí suave, no, la forma en que un león se abalanza sobre la presa. Uno puede ver como estos, las hienas, como los lobos, o sea, la forma en que estos animales atacan y cómo casi hasta desbaratan a sus presas. Por eso dice aquí, como dice de que Sanbalat no solamente se enojó, sino que se enfureció, dice, en gran manera. Con José dice de que sus hermanos, dice que llegó al punto de cómo el enojo también de los hermanos de José iba subiendo también. Porque a veces dice como que se molestaban y se enojaban. Pero dice de que llegó el momento de que ya ni siquiera podían hablarle en paz. Ya no podían ni hablarle de platicar siquiera con él, de hablar con él de una forma tranquila. Dice de ya ni siquiera podían hablar con él en paz. Y por eso después vemos de cómo llega al punto de que ellos ya planean matarlo. O sea, cómo el enojo iba subiendo, iba escalando. Por eso dice la Biblia de que no se ponga sobre ti, o no se ponga sobre ustedes, o no se ponga sobre nosotros, o que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Sino que antes de que el sol se ponga, antes de irnos a dormir, hay que arreglar los problemas o los asuntos que tengamos. O puede pasar como esto, ese enojo puede ir escalando. Dice, bueno, seguimos leyendo aquí. Dice, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cuando habla aquí acerca de escarnio también, dice, estaba mirando lo que significa escarnio, que ese escarnio es humillar, es ridiculizar a las personas. Eso era lo que ellos estaban haciendo con Nehemías y lo que estaban reconstruyendo los muros, de que ellos se estaban burlando de los judíos. ¿Sí? Los estaban humillando. Por eso dice más adelante de que, bueno, lo que están levantando ahí, el muro, si una zorra se para ahí, esa la va a tumbar. ¿Por qué? Porque llegaban al punto ya de humillarlos, de querer ridiculizarlos. O sea, a ese punto estaban. Y entonces uno puede esperar, o los ataques pueden venir en esa forma, en ese sentido, de enojo, de escarnio, de menosprecio, de engaño, de burla, de mentiras. O sea, uno puede esperar los ataques de cualquier forma. Por eso ahorita cuando se habla acerca de abuso, de violencia y todo lo que uno escucha allá afuera, o sea, es de cualquier forma, en cualquier sentido, ya sea, por ejemplo, abuso físico, emocional, mental, sexual, o sea, de cualquier forma vienen los abusos, la violencia, de cualquier forma. Por eso uno puede esperar también los ataques de cualquier forma. Y muchas veces también los ataques son mentales, son espirituales. Bueno, por eso lo que dice Efesios, que nuestra lucha no es carnal, no es contra sangre, sino más espiritual, en nuestra mente. O sea, ahí es donde uno puede esperar más los ataques en nuestra mente. Lo que decía la pastora hace rato, de que cómo el enemigo muchas veces viene a nuestra mente. O sea, no nos habla ahí directamente a lo mejor, pero en nuestra mente siempre nos está atacando. Siempre la voz del enemigo muchas veces está ahí queriéndonos desanimar, queriéndonos desmotivar, y ahí, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Tú no puedes hacer esto, o tú ya estás muy grande, o estás muy joven, como decía Jeremías, yo soy muy niño todavía, pero muchas veces es la voz del enemigo que está ahí. Tú ya no puedes hacer esto, tú ya estás muy grande, tú tienes esto, y está ahí la voz del enemigo en nuestra mente. Por eso uno tiene que estar despiertos, atentos. Cuando uno escucha esto, uno dice, bueno, no, esta voz no es de Dios. Estos pensamientos no vienen de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque es en nuestra mente muchas veces donde están más los ataques.
Donde más el enemigo ataca es en nuestra mente. Por eso dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces uno tiene que estar atentos y uno tiene que estar despiertos para poder, discernir cuánto es la voz del enemigo y cuándo es Dios el que nos está hablando y cuándo es Dios el que nos está alertando de aquello que puede venir en nuestra contra. Vamos a terminar, hermanos, y aquí es donde quiero enfocarme un poco. ¿Cómo podemos enfrentar los ataques? Este es el punto principal. ¿Cómo enfrentar los ataques? Ya vimos de que si ya sabemos cuál es nuestro propósito, en el primer mensaje hablamos cómo reconocer o cómo conocer nuestro propósito, cómo descubrir nuestro propósito. En el segundo mensaje vimos cómo poder llevar a cabo nuestro propósito. Ahora, cómo vamos a enfrentar los ataques que nos vengan cuando nosotros ya empecemos, cuando estemos ya cumpliendo con nuestro propósito. Vuelvo a Nehemías. Por eso es bueno cuando se habla de Nehemías, al menos de Nehemías uno puede aprender tanto, no solamente con el propósito o cómo descubrir nuestro propósito, sino en cuanto a liderazgo, porque si uno empieza a leer en Nehemías cómo él empieza a organizar a las personas en cuanto a liderazgo, es bueno que uno recurra a Nehemías. Es donde uno más puede aprender en cuanto a liderazgo, en cómo dirigir, en cómo se me fue la palabra, cómo uno puede delegar responsabilidades a las personas que uno puede delegar, qué responsabilidades puede delegar a ciertas personas, cuáles no. O sea, todo lo que tenga que ver con liderazgo, cómo planear, todo eso uno lo puede encontrar ahí en Nehemías. Sí, sería bueno que nos pusiéramos a estudiar el libro de Nehemías. Bueno, ahora, ¿cómo podemos enfrentar la oposición? ¿Qué era algo que llama la atención, o una de las cosas que llama la atención de Nehemías, si usted lee, lo que Nehemías hace es que él siempre cuando pasa algo, él siempre se va en oración a Dios. Él siempre se mete a orar a Dios. Como que Nehemías tiene eso. Siempre que hay algo, él siempre se va a la oración. Siempre se va allá con Dios a orar. Por eso, y eso es algo que uno puede aprender de Nehemías. Entonces, ¿cómo uno puede enfrentar la oposición? Primero, lo que hizo Nehemías fue yéndonos en oración. En oración a Dios, metiéndonos en oración. Así es como uno puede enfrentar la oposición. Dice de que Jesús es otra, aparte de Nehemías, el maestro en sí es Jesús. Jesús siempre también pasaba tiempo en oración. Él dice de que a veces se apartaba, a veces estaba en medio de la gente, él se escapaba y se alejaba. Se iba solo a orar. Se alejaba de la gente, del ruido, del bullicio, de la multitud. Se iba solo a orar. Él se apartaba, tomaba tiempo para la oración. A veces, aún cuando llevaba a sus discípulos, por ejemplo, cuando la noche en que fue a orar a Getsemaní, aún aunque llevaba a sus discípulos, pero los iba dejando en el camino, hasta que él se apartaba solo a orar. Y como que eso era la costumbre, digamos, o la buena costumbre que él tenía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos o meternos en oración. Si queremos vencer, si queremos enfrentar la oposición con éxito, lo primero que tenemos que hacer es meternos en oración. Estar en oración con Dios.
La oración también, o sea, la oración tiene que tener un propósito. Bueno, hay muchas cosas que uno puede, a lo mejor la pastora ya ha tratado sobre la oración, pero tantas cosas que uno puede aprender en cuanto a la oración. Dicen de que cuando Jesús, o antes de que Jesús eligiera a los discípulos, Él estuvo en oración. Después de que Él regresa de ese tiempo o sale de ese tiempo de oración, es cuando Él empieza Él llama a los discípulos. Entonces eso es algo que uno tiene que aprender una de Jesús y en cuanto a la oración. Ahora, otro de los puntos, cómo nosotros podemos enfrentar la oposición es exhortándonos unos a otros. Cuando se habla de la exhortación, o muchas veces cuando se habla de la exhortación, bueno, ¿puedo preguntar, pastora? Para tratar de que aprendamos un poco más. ¿Qué cree usted o qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra exhortación? Regaño. Llamar la atención. Llamar la atención. ¿Cómo? Libre. Libre de algo. ¿Quién más? ¿Qué se le viene a la mente cuando se habla de exhortación? Por lo que he leído, yo creo que la exhortación es como una observación con base en la palabra del Señor. Una observación. Y enseñanza. Enseñanza. La observación. Corrección. 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 Con amor. Muchas veces cuando se habla de exhortación y cuando uno escucha la palabra exhortación, muchas veces lo que se nos viene a la mente es eso, regañar, corregir a las personas. Hay que exhortar, amonestar. Pero cuando la Biblia habla o cuando vamos a la Biblia, la palabra exhortación no es necesariamente o no es regañar. La palabra exhortación es animar. Es motivar. Eso es exhortación. Claro, uno tiene que corregir. Por eso dice la palabra de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Por eso cuando se habla de exhortación, muchas veces cuando se habla de exhortación, lo primero que se nos viene a la mente es, no, ya nos va a regañar. No, ¿y ahora qué hice? O ahora a ver qué hicimos. Pero cuando la Biblia habla de exhortar, habla de motivar, de animar. Por eso dice, no recuerdo si es el apóstol Pablo, dice de que ninguna palabra ociosa salga de nuestros labios, de nuestra boca, sino aquella que sea necesaria, o sino la necesaria para la edificación. Aquella que sea necesaria para edificarnos. O sea, no, si yo vengo, o si alguien viene a mí y me regaña, o en ese sentido me exhorta, me amonesta, pues sí, o sea, a lo mejor me sienta mal, o hasta me ponga a llorar, o me desanime en lugar de animarme. Pero cuando la Biblia habla de exhortarse, se refiere a motivar, a animar. A eso se refiere cuando habla de exhortación. Y por eso por eso digo que uno puede aprender tanto de Nehemías, porque si vamos a Nehemías, lo que Nehemías hace todo el tiempo es motivar a las personas. Si usted lee el libro de Nehemías, Nehemías todo el tiempo está ahí motivando, animando a las personas. Es lo que hace Nehemías, motivar. Y está siempre diciéndoles ahí al pueblo, a la gente, Dios está con nosotros, hay que levantarnos y que Dios nos va a ayudar y Dios va a estar. Pero es lo que siempre está haciendo Nehemías, motivando a las personas. Por eso digo que uno como líder, uno puede aprender mucho de Nehemías. Porque eso es lo que él hace. Él se va en oración, va a orar a Dios, se mete en oración a Dios, con Dios, pero además él está motivando siempre a la gente. Si yo
una de las cosas que a veces en el trabajo, a lo mejor no sé si usted, pero a lo mejor en el trabajo alguien le dice, uno quiere ayudar a lo mejor, o uno trata de hacer algo y dice, bueno, lo que le dijeron a Nehemías y a lo que estaban reconstruyendo, bueno, si una zorra se para ahí, pues una zorra la va a tumbar, esa la va a tirar lo que están haciendo. O sea, pero ¿qué era pero como Nehemías ya tenía a Dios, ya estaba en oración, ya se había metido en oración, él ya sabía lo que iba a venir, eso ya no le afectaba. ¿Por qué? Porque él ya tenía esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Él ya estaba fortalecido en esa área. Pero si nosotros queremos hacer algo y viene alguien y nos dice, bueno, pues lo que estás haciendo no está bien, o si lo vas a hacer así, mejor déjalo, o mejor no hagas nada, o para qué lo haces. O sea, si alguien viene así, bueno, no, pues está bien, pues ya no lo hago, no hago nada, está bien. Bueno, si me van a decir eso, pues ¿para qué lo hago? ¿Por qué? Porque en lugar de motivarnos, en lugar de animarnos, pues nos están desanimando. Por eso es algo que me llama mucho la atención de Nehemías, es eso, de que él siempre estaba motivando a la gente, siempre motivando al pueblo. Cuando uno estaba, hace unos días me dijeron algo, bueno, me enteré de algo que un líder, una persona que tenía una posición, le dijo a un hermano de que, y este hermano sabía lo que estaba haciendo. Este hermano sabía lo que estaba haciendo, lo que hacía, él sabía. Pero como esta persona tenía una posición, le dijo a este hermano de que lo que estaba haciendo no estaba bien, que si lo va a hacer así, mejor que no haga nada, que lo que estaba haciendo no servía. Y no solamente se lo dijo a él, sino se lo dijo en frente de otros líderes. Y yo digo, bueno, si esa persona, si ese hermano lo está haciendo porque él tiene ese deseo de hacerlo, o porque él quiere hacerlo, y los líderes o el líder dice, bueno, lo que estás haciendo no sirve, entonces esa persona, ¿cuál va a ser la actitud de esa persona? Bueno, si lo que yo estoy haciendo no sirve, no lo estoy haciendo bien, pues entonces ahí está, que alguien más lo haga. Y no solamente esa persona, sino las otras. Bueno, si a mí me dicen eso, yo le digo, bueno, es que me dijo el pastor, me dijo el líder, me dijo el presidente, que lo que yo estoy haciendo no sirve, no lo estoy haciendo bien. Bueno, alguien más que a lo mejor tenía ese deseo de hacerlo, no, yo para qué me meto ahí, yo para qué me acerco ahí. ¿Por qué? Porque en lugar de animarlo, en lugar de motivarlo, lo que está haciendo es desmotivar a esa persona. Bueno, me permite hablar un poquito. Es muy importante que las personas se ponen a trabajar, que traten de hacer lo que ellos pueden hacer. Y a veces en muchas ocasiones quieren que la hagan como ellos quieren, pues a veces no son la práctica de Dios. A veces uno quisiera, y es que eso nos pasa a todos, porque digo de que muchas de las cosas yo aprendo, o al menos me pongo a pensar en el trabajo, y muchas de las cosas que yo veo en el trabajo trato de traerlo aquí, y trato de aprender en eso. ¿Por qué? Porque digo que eso me pasa a mí también. Porque, por ejemplo, en estos días a veces llegan unas personas, como ha estado habiendo trabajo, ha estado
aumentando un poco el trabajo ahí y han estado agarrando personas nuevas. Y, obviamente son personas nuevas, no saben cómo se trabaja ahí, qué es lo que se hace. Y muchas veces uno se desespera. A veces uno trata de enseñarle a las personas, y sí, como uno ya tiene años ahí haciendo lo mismo, para uno es fácil. O sea, ¿cómo es tan fácil que es? Uno dice, bueno, tan fácil que es, pero porque uno ya tiene años ahí. Y la persona, pues es la primera vez que se para. O sea, no tiene idea de lo que se va a hacer. Pero uno, como uno ya sabe, a uno se le hace fácil. Y uno quisiera que esa persona llegando y ya aprendí, le diga cómo y ya así, a la hora o con que uno le diga ya tienen que saber. No, o sea, y no es así. O sea, las personas tienen que tomarse muchas veces el tiempo para que ellos aprendan, para que ellos vayan viendo. Y dentro de eso también está la responsabilidad de uno como líder. Por eso uno tiene que enseñar también cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso digo que muchas de las cosas yo las aprendo en el trabajo, trato de ver en el trabajo y traerlo acá. Porque es igual, así como uno hace, lo que uno hace allá, es lo que uno tiene que hacer aquí. Allá uno tiene que tomarse el tiempo para enseñar a las personas. Lo mismo aquí, uno tiene que tomarse el tiempo para enseñar a las personas. Y a lo mejor las personas no aprenden rápido, algunas personas que a lo mejor tienen esa capacidad, otras que no. A mí me cuesta aprender las cosas. Yo soy tardo para aprender. Entonces, conmigo tienen que tener paciencia, tienen que ser pacientes conmigo. Pero sí, muchas veces uno quisiera que las personas ya supieran, o que con una vez que uno le diga, con eso ya lo tienen que hacer como yo lo hago. Y no es así. Uno tiene que tomarse el tiempo. Sí, hermana. Mire, también cada persona tiene un modo de aprender las cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que ver. Algunas personas son visuales, algunas personas les gusta leer, algunas personas no entienden. O sea, vamos a decir que usted puede leer, hasta todo. Algunas personas tienen que ver dibujos, tienen que ver colores, tienen que ver, ¿me entiendes? Porque la mente de uno aprende, cada persona es diferente. Como usted dice del trabajo, entonces yo estoy pensando en mi trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo, yo soy de colores. O sea, yo todo lo tengo que tener en colores. Como uso muchos colores para los niños, para las edades, para diferenciar las cosas con un color. O sea, yo soy visual con el color. Y ese método yo lo uso también para muchas cosas, porque yo soy visual, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿No? Como dice, por ejemplo, las personas que están en el liderazgo necesitan también tener esa, ¿cómo se llama? Esa forma de ver que no todos tenemos iguales. Sí, por eso a veces trato de traer las diapositivas, por eso mismo, porque hay personas que aprenden de diferente manera. Y hay dentro de lo que es educación cristiana, el cómo tratar con los niños, el cómo tratar con los jóvenes, cómo tratar con las personas adultas. O sea, hay formas, no todos aprenden de la misma manera. Por eso digo que yo también ahí en el trabajo trato de buscar la manera cómo las personas puedan hacer lo que yo hago, pero de otra forma, no como yo lo aprendí, no como yo hago, sino para que ellos puedan agarrar su propia forma de hacer las cosas. Y sí, todo eso se tiene que ver también, ya uno como maestro, como líder, tiene que ver esas formas también, de que no todos aprendemos de la misma manera. Pero bueno, por eso, después, si quiere, después tratamos los puntos. Ok, vamos a ir terminando ya. Exhortándonos, lo otro es estar velando. Para poder reconocer los ataques, uno tiene que estar velando, que estar despierto. Eso es lo que dice Nehemías capítulo 4, versos 8 y 9. Dice que él puso vigilantes. Nehemías capítulo 4, versos 8 y 9. Y es lo que dice la Biblia de Jesús, que uno tiene que estar vigilantes. Ya solamente le voy a dar los puntos. Lo otro es mantenerse trabajando, estar trabajando.
Eso está ahí mismo en Nehemías capítulo 4. Casi la mayoría de este mensaje solamente lo saqué de Nehemías. Capítulo 4, versos 17 al 19, dice que ellos se mantenían trabajando, todo el tiempo trabajando. Dice de que aún, no, dice que no se quitaban la ropa, solamente se quitaban la ropa cuando se iban a bañar. Solamente cuando se quitaban la ropa. Y por último, que es lo más difícil también, es evitar las distracciones. Muchas veces uno va, o hay personas, o los ataques pueden venir en forma de distracciones. Entonces uno tiene que estar despiertos, hermanos. Y ahorita hablando de distracciones, tantas cosas o de tantas formas que hay para uno distraerse o que lo distraen a uno, tan fácil que es distraerse ahorita. Uno tiene que estar, para eso se necesita también el carácter, tener uno carácter, ser disciplinado a la hora de cuando uno, y más cuando uno tiene claro lo que uno quiere hacer o lo que uno ya va a hacer, uno tiene que ser disciplinado. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, de carácter. Y eso es lo que muchas veces nos falta para poder llevar a cabo nuestro propósito. Y hablaba con una hermana hace unos días de que, hablando del propósito, uno lo puede aplicar en cualquier área o para cualquier área de nuestra vida. Ya sea nuestro propósito en la vida, que es una de las cosas principales, en algún proyecto que uno tenga, alguna visión, algo que uno quiera hacer, aún en los negocios que uno quiera emprender. Todo esto, pienso que esto nos puede servir, nos puede ayudar para poder llevar a cabo los planes que uno tenga. Pero más, bueno, en este caso que nos estamos enfocando en cuanto al propósito que Dios tiene para cada uno. Y al fin, como dijo el apóstol Pablo, y ya con eso termino, bueno, ahí en Nehemías capítulo 6, verso 2 al 5, Nehemías 6, 2 al 5, dice de que había alguien que lo estaba llamando y dijo, vente porque queremos hablar contigo, y dice que le mandaron, como 4 veces le mandaron el mismo mensaje, y vente porque vamos a platicar y hay que reunirnos y a ver, y así le estuvieron mandando. Pero dice que Nehemías dijo, no, pues ¿cómo voy a dejar esto? Estoy trabajando, estoy ocupado acá, no puedo distraerme, no puedo dejar aquí el trabajo y para ir a platicar ahí. Pero dice de que aún le mandan una carta todavía y que ve, no puedo ir. O sea, él, por cualquier forma, querían distraerlo, querían desviarlo, querían detenerlo, cualquier forma buscaron para que él dejara de hacer lo que estaba haciendo, pero él estaba enfocado en su trabajo. Enfocado en su visión, en su propósito, en su llamado, en lo que él tenía que hacer, y nadie lo movió de ahí. Ahorita en Argentina, el presidente de Argentina dice de que él tiene algo claro. Hay un plan económico que él tiene, y dice de que nadie y nada me va a sacar de este plan que yo tengo. Este es el plan y de aquí no me muevo. Esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que quiero para el país y nadie me va. Bueno, lógicamente, o sea, están los senadores, los diputados que pues buscan. Pero él dice, pero si por él fuera, dice, este es el plan y de aquí nadie me mueve. Y él busca la manera de cómo llevar a cabo ese plan y que nadie le mueva un centímetro de lo que él quiere hacer. Y así es como tenemos que ser nosotros. Dios nos ha trazado un plan, nos ha dado un propósito. Y el enemigo, la gente, el mundo, nuestros pensamientos, nosotros mismos están buscando la manera de desviarnos, de detenernos, de estancarnos, pero Dios nos ha dado un plan y nadie, nada nos tiene que mover, nos tiene que sacar de ese plan para que al final podamos decir, como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he luchado, he corrido la carrera, por fin he terminado todo, solamente me espera la corona de vida. Que Dios les bendiga, mi hermano. Dejo el tiempo con la pastora.